Hola. Hola. Buenos días. Vamos a hacer un juego, ¿vale? Vamos a jugar a las similitudes comparativas. Aunque solo se trata de un juego muy breve, solo se trata de una pregunta, ¿vale? Si tuviéramos que comparar a los cristianos con un animal, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál dijeron por ahí? El salmón. ¿Por qué? Porque va en contracorriente, exacto. Algunos hubieran dicho quizás el león, ¿no? Por el león de Judá o no sé, otro, pero el salmón realmente. ¿Por qué? Porque es verdad que vamos a contracorriente, ¿no? Y eso no es nada fácil, ¿o sí? Nada, para nada fácil. ¿Por qué? Pues porque en este mundo va a tratar de que nos dejemos llevar por la corriente, ¿no? Va a tratar de imponernos sus ideas, sus filosofías, pero además de tratarlo, va a presionarnos para ello, ¿no? Va a tratar de que traspasemos nuestros límites de fidelidad a Dios. Y cuando no lo hagamos, la presión va a aumentar todavía más, si cabe, de lo que ya es común cada día en nuestras vidas, ¿no? Pero no es algo imposible. Es difícil, sí, pero no imposible en absoluto. Por eso vamos a meditar, vamos a seguir con nuestros estudios, con nuestras predicaciones sobre el libro de Daniel, y hoy vamos a estar meditando en el capítulo 3. Y vamos a ver allí, vamos a encontrar a tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-nego, o, a ver si hicieron los deberes, o Ananías, Azarías y Misael. ¿Sí? Benji está viéndolo, así que yo no digo nada. Vamos a aprender a través de ellos a cómo permanecer firmes ante las presiones que este mundo, sin duda alguna, nos trata de imponer. No solamente nos las ofrece, sino que además trata de imponérnoslas, ¿no? Por eso, ¿cómo vamos a hacer frente a esas presiones como cristianos que vivimos en ese mundo, ¿no? En esta sociedad antidios, ¿no? Pues en primer lugar creo yo que estando preparados, porque en cualquier momento pueden llegarnos esas presiones, no estamos exentos de ellas. Así que la mejor solución es estando preparados para ella, conociendo a nuestro enemigo y cómo actúa. Porque si desconocemos a nuestro enemigo estamos perdidos. Pero si ya le conocemos, sabremos cómo actúa y podremos prepararnos ante ello. Eso fue lo que hicieron Sadrac, Mesac y Abed-nego, ¿no? Vamos a ver cómo les sobrevino la presión a ellos, ¿no? Podemos verlo en los versículos, si lo proyectan, los versículos del 1 al 7 del libro de Daniel, donde dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas,
que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. He ahí el edicto del Nabucodonosor, el rey de Babilonia, al cual el pueblo de Israel había sido llevado al exilio tras muchas amonestaciones de Dios para que dejasen la idolatría. Una y otra vez eran amonestados, pero no hicieron caso. Y el Señor dijo, bueno, van a ser llevados al exilio por causa de que son un pueblo idólatra. Me han dejado a mí y adoran a imágenes que no tienen vida y que no sirven absolutamente para nada. Y allí estaban ellos. Y si es cierto que todo iba bien para Daniel y sus amigos al principio, después que, como veíamos en el capítulo 1, la semana pasada, pues Dios diera fortaleza y diera salud a través de las viandas que ellos estaban comiendo, para no contaminarse con la carne que había sido ofrecida a los ídolos. Dios les había fortalecido para que sus rostros y sus cuerpos permanecieran fuertes. Y también, pues en el segundo capítulo, en el capítulo 2, Dios da el conocimiento a Daniel para saber no solamente la interpretación del sueño que Nabucodonosor había tenido, sino además para saber cuál era el sueño, cosa mucho más difícil todavía. Y a consecuencia de ello, Dios había exaltado a Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. A Daniel había puesto como gobernador y al resto de sus compañeros como altos cargos de la provincia de Babilonia, ¿no? Todo iba bien para ellos, pero llegó un día en el que los intereses personales iban a tener mucho más valor que cualquier otra cosa. Y es ahí donde encontramos a Nabucodonosor levantando esa estatua de oro, aunque más bien cubierta de oro, ¿no? Tal como era la costumbre en esa época. No era solamente una escultura, una obra de arte, era mucho más que eso. Era una adoración obligatoria y todos tenían que postrarse y adorarla, ¿no? El pueblo debía de acercarse al escuchar el sonido, como hemos leído, de ciertos instrumentos musicales, y cuando lo oían, se arrodillaban y adoraban. El que no lo hiciese era condenado a muerte. Más que un acto religioso, aquello también era un acto político, de alguna manera, ¿no? Postrarse ante esa estatua era un reconocimiento político de Nabucodonosor. Era un reconocimiento del Estado, de la nación que él había puesto. Era un reconocimiento de su autoridad por encima de todos los demás, ¿no? Y eso, sinceramente, no es de extrañar, ya que a lo largo de la historia, pues, muchos políticos han usado la religión para sus fines, ¿no? ¿O no? Recuerdo, bueno, por mencionar dos ejemplos, dice que en 1936, menos mal que no está Patrick aquí, ni Benji, porque yo no sé pronunciar este nombre alemán, se llama Herr Baldur von Schirach, o algo así creo que es, no sé, no lo conozco, no sé. Dice que era el líder del programa de jóvenes para la Alemania nazi, y él dijo esto: si actuamos como verdaderos alemanes, entonces estamos actuando de acuerdo con las leyes de Dios. Quien quiera que sirva a Adolf Hitler, el Führer, sirve a Alemania, y cualquiera que sirve a Alemania sirve a Dios. Usaron el nombre de Dios para sus fines políticos, ¿no? Pero no solamente él, eso fue una etapa negra de la nación alemana, que gracias a Dios fue restaurada, ¿no?
Otro ejemplo, ese es peor de mencionar todavía, no sé si me atrevo. No es alemán, es el presidente de Ghana. Kwame Nkrumah, no sé cómo se llama, algo así. Pero bueno, ese mismo dice... ¿Era qué? Ese no era alemán. No, ¿era alemán también? No, ese no era alemán, era ganés, creo, ¿no? Hizo una estatua un poco más grande que él y la levantó, fíjense qué osadía, ¿no? La levantó frente a la Casa Nacional del Parlamento de Ghana y él puso una inscripción en esa estatua que decía: busca primero el reino político y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Les suena de algo? Afortunadamente, tardó 6 años en caer, tanto él como la estatua. Después de un golpe de estado sangriento, la estatua fue, gloria a Dios, fue derruida, ¿no? Así que los 3 jóvenes fueron sometidos a una imposición de idolatría, ¿no? Cosa que ha ocurrido a lo largo de la historia también. Se ha usado la religión para imponer. Pero no solamente a través de la presión político-religiosa, sino también a través de la presión social. Y ya Benchi nos comentaba algo de eso también, porque en el capítulo 1 también se da, ¿no? Todos debían hacerlo. No había nadie. Bueno, no sé si Nabucodonosor se inclinaría ante esa estatua que él había hecho o no, pero todos debían de inclinarse. La presión aumenta cuando todos lo hacen. ¿Dónde va Vicente? Va la gente, ¿no? O sea, es decir, en este caso, haz lo que veas que otros hacen y te irá bien, ¿no? Porque todo el mundo lo hace. Oye, si todo el mundo lo hace, será que hay que hacerlo, ¿no? A través de las amenazas también fueron sometidos a presión. Pena de muerte, no cualquier cosa, pena de muerte para el que no obedezca. Y adoraréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y ellos podían haber pensado: oye, espera un momento, muertos, de nada le vamos a servir a Dios, ¿no? Mejor adoramos, hacemos el paripé, aunque sea de mentira, porque en nuestro corazón no va a ser así. Seguimos vivos, ¿no? Y así pues podemos seguir ayudando a los nuestros. Es más sensato, ¿no? Total, un cacho de no sé qué, de cubierto de oro, ¿no? Pero no lo hicieron. Prefirieron soportar lo que se les venía encima antes que ceder. ¿Por qué? Porque tenían muy claras sus convicciones acerca de Dios, de quién era Dios y de lo que Dios pedía acerca de sus vidas, ¿no? Y ello les ayudó a que la situación no les cogiera de improviso, a no cogerles desprevenidos. Por eso decíamos que es importante que no nos coja desprevenidos, sino estar prevenidos en todo momento, sabiendo que la presión va a suceder en cualquier momento en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, como veíamos, vamos a contracorriente. Y cuando algo va a contracorriente y no se deja llevar por la corriente, pues choca de frente y se producen las situaciones nada agradables, ¿no? Y en nosotros también vemos esa presión hoy en día, ¿no? Afortunadamente no tenemos estatuas de oro a las que postrarnos y adorar. Bueno, nosotros no, pero algunos sí. Algunas religiones sí que imponen ese tipo de adoración. Donde yo vivo allí, en Barcelona está aquí está la Virgen Pino, ¿no? Allí está la Moreneta, no se lo pierdan, una virgen negra que todo el mundo va y tiene la bola del mundo en sus manos con el niño y todo el mundo besa la bola y besa la mano. Ya está negra, no, ya está dorada de tanto trato que tienen, ¿no? Entonces que hay algunas religiones que sí, ¿no? Y no tenemos que adorar, afortunadamente, si no queremos, pero sí tenemos presión social. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo hace. Oye,
¿Te paso la factura con IJIC o sin IJIC? ¿No? Como decíamos. Oye, más barato sin IJIC, ¿no? No sé. No pasa nada si, yo qué sé, un día sales de marcha y bebes un poquito más de la cuenta. Estamos en el siglo XXI, ¿no? No pasa nada. Oye, todo el mundo lo hace alguna vez en la vida, ¿no? No pasa absolutamente nada, ¿no? Topless en las playas. Oye, estamos en el siglo XXI, todo el mundo lo hace. Nadie se va a escandalizar. ¿Qué pasa, no? No sé, cito algunos ejemplos y muchos más, ¿no? Sí que además tenemos una cultura antidios y lo peor que está respaldada por las leyes, ¿no? Aborto, eutanasia, homosexualidad, feminismo mal entendido, liberación sexual, sexualidad mal entendida, y todo ello está respaldado por las leyes a las cuales debemos de someternos. Sí tenemos presión. El bullying, de alguna manera, el miedo al rechazo, la marginación, el vacío, el menosprecio y a veces incluso en algunos casos la agresión, la propia agresión. Yo recuerdo que cuando me convertí, eso ha llovido mucho desde entonces, pero íbamos una hermana, se llamaba Tere, y yo, y cuando íbamos allí con los que eran nuestros amigos anteriores, ellos decían, mira, ahí viene el padre José y Sor Teresa, ¿no? O sea, se metían con nosotros por nuestra condición y nos hacían el vacío, se burlaban, ¿no? Vamos a ser sometidos a presión, sin duda alguna, ¿no? La fidelidad a Dios siempre será probada, siempre va a ser probada, ¿no? Por eso debemos estar preparados para cuando nos llegue. Sadrac, Mesac y Abed-Nego estaban preparados. A pesar de que ocupaban altos cargos, ellos tenían muy claras sus convicciones acerca de quién era su Dios, qué pedía su Dios para sus vidas, ¿no? No se iban a adorar, a postrar en adoración a pesar de la presión. Estaban preparados, pero además, ¿por qué? Porque decidieron permanecer fieles a pesar de todo. Versículos del 8 al 18, dice, por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero mira, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y Nabucodonosor les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, en fin, todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios os librará? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que no has levantado. Decidieron ser fieles a pesar de las acusaciones y a pesar de las amenazas. Y no eran chiquitas esas amenazas, ¿verdad?
Son denunciados por no conformarse, por no seguir la corriente. Evidentemente la envidia pues corroía a aquellos que los denunciaron. Probablemente pensaron que no eran dignos de ocupar los cargos que habían obtenido gracias a que Dios había obrado a través de Daniel y en ellos mismos. Y a ellos no les importaba eso. Pensaban seguramente que no eran dignos, ¿no? No importa el pasado o los logros conseguidos. Las cosas se olvidan fácilmente, como decíamos, cuando se trata de los intereses personales de uno, ¿no? De cómo Nabucodonosor dice, ¿y qué Dios os librará de mi mano? ¿Cómo, Nabucodonosor? ¿Pero no te acuerdas de que ese Dios, el Dios de Daniel y de ellos tres, actuó en ellos y te reveló el sueño que nadie más podía? Y te dieron detalles y se ha cumplido y se va a cumplir lo que ocurrió en ese sueño. Ellos decidieron ser fieles a pesar de esas acusaciones y de esas... Pero además decidieron ser fieles teniendo una fe inquebrantable, ¿no? A pesar de que el rey intentó darles otra oportunidad. Oye, he oído que nos postráis. Oye, ¿estáis dispuestos ahora? Venga, os voy a dar otra oportunidad. ¿No? ¿Estáis dispuestos a que ahora cuando oigáis los instrumentos os vais a arrodillar, vais a adorar? Les presiona pensando que quizá iban a ceder, porque era su vida lo que estaba en juego, ¿no? Pero me encanta la respuesta de ellos. Fíjese que dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No hace falta que te respondamos. ¿Quién responde así hoy en día, no? Es decir, ya deberías de saber cuál va a ser nuestra respuesta. Es que no necesitamos ni siquiera pensarlo. Lo tenemos tan claro que no es necesario. Tú deberías de saberlo, ¿no? Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, como ha hecho otras cosas en el pasado. Él puede, si quiere. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, sepas, oh rey, que igualmente no nos vamos a arrodillar. No importa. Prefirieron, ellos sí que no se habían olvidado del poder de Dios que había actuado en sus vidas en el pasado, ¿no? Estaban totalmente dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para sus vidas. No importaba lo que pasase, ¿no? Su fe no era negociable y no condicionaron su obediencia al resultado de lo que pudiera pasar con sus vidas. Mi fe no se negocia. Y menos aún se chantajea, ¿no? Se hace chantaje con mi fe, y sobre todo con quién es Dios. No. Y si no nos libra, que sepas, y ellos saben, dicen, puede librarnos y va a librarnos de tu mano, pero si no nos libra, no pasa nada. Sabemos que nuestro Dios es mucho más grande que tú, más grande aún que la muerte, más grande que todas las cosas. La verdadera fe no depende de los resultados, sino de mi confianza en Dios, ¿no? Servimos a Dios no por lo que Él hace, sino por quién es. Dios no es un cajero a veces al que vamos a pedir cosas y nos sale el dinero. No funcionan así las cosas. Dios es quien es y hace las cosas por su gracia y por su misericordia. Y nos beneficiamos, claro que sí que nos ama profundamente, pero Él tiene sus propósitos y sus planes, justos siempre. Por eso mi fe no es negociable, es inquebrantable, ¿no? A veces sí que tenemos que... a veces es bueno para que nos ayude a mirar por el retrovisor, para ver cómo Dios ha actuado en el pasado, en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios ha sido fiel? ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado? Y tenemos que tener memoria adecuada, porque somos olvidadizos, yo el primero. Nos olvidamos muy fácilmente de cómo Dios ha actuado.
Pues claro, es que me veo desesperado, es que, mira, es que voy a ir al horno de fuego, oye, que me voy a quemar, cuidado, que me des de pupa, cuidado, a ver, cuidadito, que no es cualquier cosa. Morir quemado. No importa. Enfrentar la presión sabiendo que la vamos a tener, decidiendo ser fieles a Dios por encima de todo y siendo consecuentes, demostrando nuestra fe, ¿no? Entonces Nabucodonosor, versículos 19 a 25, ¿no? Dice, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Yo no sé a cuántos grados estaría normalmente, pero 7 veces más, imagínate. A tal punto, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían... y ordenó que el horno se calentase 7 veces más, ¿vale? Y mandó a hombres muy vigorosos, que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, estaba enfurecido, estaba enfadadísimo, ¿no? Era apremiante y lo habían calentado mucho. La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Los propios guardas que echaron en ese horno de fuego a esos 3 hebreos murieron a causa del calor que salía del horno de fuego. Era algo terrible, ¿no? Sin embargo, ellos 3 entraron en el horno de fuego, ¿no? Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, ¿no? Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, oye, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses, ¿no? La presión aumenta cuando decides obedecer a Dios antes que a los hombres. Todavía enfurece más eso. Así que estemos preparados, porque si esperábamos que nuestra desobediencia tocara su corazón, normalmente no suele ser así. Al contrario, todavía enfurece más y la situación todavía se agrava más si cabe, ¿no? Son atados y echados al horno calentado 7 veces más, pero algo interesante y algo importante es que son atados por fuera, pero por dentro no estaban atados. Por dentro eran verdaderamente libres en su convicción, ¿no? Eran totalmente libres en su decisión. El enemigo puede atar tu cuerpo, pero no puede atar tu fe. El enemigo puede probarte y llevarte al extremo, al límite, pero no puede obligarte a que tu fe siga en tu vida como algo victorioso, ¿no? Y al final vemos cuál fue el resultado de ello, ¿no? Versículos del 26 al 30. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, bueno, lo que decíamos, aquí yo veo a 4, ¿no? 4 personas en lugar de 3. Y el cuarto es semejante, dice, al Hijo de los dioses. ¿Quién era esa 4ª persona que estaba con Sadrach, Mesach y Abednego? Bueno, el texto no lo dice, pero seguramente al igual sería una manifestación de Dios, de Cristo, antes de su encarnación. Una teofanía que se suele llamar, ¿no? O no sé, o quizá Dios envió a su ángel, no lo sé. Pero ahí estaba, de parte de Dios, una 4ª persona, ¿no? Lo cierto es que estuvo allí cuidando de ellos. Y ¿saben qué? A veces Dios no evita el fuego.
pero siempre entra contigo en Él. Siempre está a tu lado. A veces Dios permite que pasen las cosas. Y decimos, ¿dónde estás, Dios? No. El enemigo nos lleva a una presión extrema total. Pero Dios está ahí a nuestro lado, cuidándonos, fortaleciéndonos cuando nosotros no tenemos las fuerzas para hacer frente a situaciones que a veces son difíciles, muy difíciles. Pero ahí está Dios, validando nuestra obediencia, nuestra fidelidad, ¿no? Porque las pruebas revelan la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Nuestra fe impacta a través de la intervención visible de Dios. Vemos cuál fue el resultado, ¿no? Se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo, por su nombre, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor del fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Salen, como decíamos, sin siquiera olor a humo, ¿no? Y Dios es glorificado por el mismo rey, que reconoce el poder de Dios y ordena, pues eso, que no se blasfeme su nombre bajo pena de muerte. Son exaltados públicamente. Nuestra fidelidad puede cambiar la vida de otras personas. Nuestro testimonio puede impactar a otros. Nuestra fidelidad a Dios ante la presión puede ser un mensaje muy poderoso, muy real, porque a veces un hecho vale más que 1000 palabras, ¿no? Dios usa tus pruebas a veces como plataforma de testimonio, como una luz en la oscuridad. Cuanto más oscuro sea el entorno, más va a brillar esa luz, ¿no? Eso fue lo que pasó con estos 3 amigos, ¿no? Este mundo quiere que nos inclinemos ante estatuas modernas, pero nuestra fe, como decía, no está sujeta a ningún chantaje o a ninguna negociación, por muy dura que sea la presión. Y la vamos a tener, sobre todo en nuestra sociedad, como veíamos a través de las leyes que se dan y que nos ponen muchas veces en aprietos, ¿no? Como Sadrac, Mesac, Abednego. Daniel no estaba en esos momentos, seguramente estaría en otro lugar, ¿no? Pero como ellos debemos mantenernos firmes en todo momento, ¿no? Vivir confiados en Dios en cada situación, por difícil que sea, porque en medio de los problemas y las situaciones, Dios sigue estando al control. Dios sigue estando al control de tu vida, de mi vida, de tus circunstancias, de mis circunstancias, ¿no? Porque nuestro testimonio además va a tener impacto sobre los demás. La pregunta es, ¿te inclinarás o permanecerás fiel al Señor, ¿no? Dios sigue hoy día buscando hijos suyos que digan, aunque no vea el milagro, seguiré siendo fiel. Por mucho que me digan, por mucho que traten de presionarme, mi fe en el Dios verdadero vale mucho más que todo lo demás.
Mi Dios es real y Él está por encima de todo, ¿no? Que el Señor nos ayude a recordarlo cuando quizá enfrentemos situaciones de ese tipo en nuestras vidas, porque seguramente y más como están los tiempos, vamos a pasar por ellas, ¿no? Pero el Señor sigue estando ahí fiel, ayudándonos, dándonos las fuerzas que necesitamos para ir a contracorriente. ¿Nos vamos a dejar llevar por la corriente o vamos a seguir como los salmones? A veces quizá el salto va a ser muy grande y en nuestras fuerzas no vamos a poder superarlo, pero Dios está ahí abajo empujándonos. Y ¡ya! Venga, salta. Y nos va a ayudar. Dios va a estar siempre ahí. ¿Amén? Amén. Que el Señor nos ayude. Nos bendiga.